Dios les bendiga. Los invito, por favor, a que abran sus Biblias. Vamos a la epístola a los Efesios. El día de hoy vamos a concluir esta epístola. Después de más de 2 años llevo ya compartiendo de una manera expositiva. Sí, ya son 2 años los que desde que inicié a explicar de manera expositiva, verso por verso, esta epístola. Pues por fin vamos a concluirla. Pudo haber sido menos, en realidad pues subo al púlpito más de una vez al mes, o a veces hasta 5 semanas nos toca que lo hacemos cada 5 semanas. Y bueno, pues gracias a Dios porque el Señor nos permitió este tiempo. A mí me bendijo mucho esta palabra. Espero que, mi deseo es que el Señor, esta palabra dé fruto en sus vidas, traiga vida, traiga un buen caminar y un cristianismo verdadero a nuestras vidas. Hace unos días, en nuestro estudio, estábamos analizando el tema de las relaciones laborales. Y bueno, el tema en sí está basado en cuando Pablo les habla a los esclavos y a los amos. Y bueno, la relación más cercana que tenemos, similar o algo parecida, es la relación que tenemos con nuestros patrones en el trabajo, los que somos empleados o los que tenemos algún trabajo y tenemos relación con ellos. Pues esta palabra nos invitaba a tener la conducta correcta, a relacionarnos de manera correcta entre nuestro jefe o con el jefe de trabajo, con el dueño de la empresa o los que son dueños de la empresa con sus trabajadores. Y bueno, cuando nosotros estábamos avanzando en este estudio, no era otra cosa que la invitación a estar llenos del Espíritu Santo. Y todo lo que hemos estado estudiando del libro de Efesios tiene que ver con eso. Es esa llenura del Espíritu Santo que nos mueve a vivir, a caminar como es digno. Y bueno, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestras vidas, pues van a ser una garantía. No solamente en nuestras relaciones laborales, como lo vimos también ya en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación en la sociedad, en nuestra relación como familia, como padres, en el rol que cada uno tiene, a los hijos, a la esposa, al esposo. Y bueno, el Espíritu Santo nos va a garantizar esta relación que debemos tener unos a otros con la actitud correcta, con el compromiso correcto, con los motivos y con la diligencia correcta. Y entonces, pues, concluíamos que el amo de todos, el Señor de señores, está en los cielos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es al que debemos obedecer, es a Cristo a quien le debemos la honra y la gloria. Y entonces nuestro caminar diario debe ser enfocado en glorificar al Señor. Todo lo que hagamos debe ser hecho para Cristo, no como para los hombres. Debe ser hecho para glorificar su nombre. Entonces, esa libertad que ahora tenemos en Cristo, esa libertad que no teníamos antes por cuanto éramos esclavos del pecado, esa libertad que ahora por medio de Jesucristo la hemos obtenido y ha sido un regalo para nosotros, pues la debemos usar correctamente y debemos entender que nosotros le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Si eres patrón, si eres empleado, tú le vas a dar cuentas a Cristo. Va a haber un tiempo en el que el Señor te va a pedir cuenta, no solamente de tu relación laboral, sino de tu relación con tu familia, como ya lo vimos, de tu relación en la iglesia. El Señor te va a pedir cuentas. Y entonces nosotros debemos en todo tiempo estar
interesados en hacer la voluntad del Señor. Y como parte de esta introducción, quiero leer esta cita del apóstol Juan, que está en Juan 8, capítulo 8, versículos 31 al 36, que precisamente nos habla de la libertad que debemos de ejercer en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, debemos ejercer esa libertad correctamente. Dice así, ya les había dicho que abrieran su Biblia en Efesios y ahorita ya lo estoy llevando a otra cita, pero vamos a considerar esta cita. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense que le está hablando a creyentes, ¿sí? Eran judíos que habían creído en él. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Nadie en todo el mundo es verdaderamente libre como lo es un creyente de Jesús. Porque es una realidad que Jesucristo nos trajo a libertad, nos quitó el yugo de la esclavitud y ahora tenemos esa libertad que Cristo nos ha dado. Sin embargo, Pablo nos advierte en Gálatas 5:1 y nos dice, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y nos está exhortando a estar firmes. ¿Y por qué estar firmes? Bueno, pues porque es importante que nosotros consideremos estar firmes en el caminar del Señor. Porque si no estamos firmes, nos podemos deslizar, nos podemos desviar, podemos caer en tentación, podemos caer en pecado. Y entonces por eso esta exhortación y nos dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice otra vez? ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo volver a mi estado de esclavitud? Pues sí, ¿sí? Y también significa que para yo no perder este estado de libertad que tengo y no caer otra vez en esclavitud del pecado, va a ser necesaria una lucha. Va a ser necesario que yo me mantenga, para mantenerme firme y para mantenerme en el camino, pues no va a ser algo sencillo. Nosotros los cristianos, hermanos, y esto necesitamos tenerlo bien claro, estamos librando una guerra todos los días, una guerra espiritual, ¿sí? Y esta guerra es contra el enemigo de Dios, pero el enemigo de Dios ataca todo lo que es de Dios. Y nosotros somos de Dios. Y va a venir y nos va a atacar a nosotros solo por ser de Dios. Y entonces es una realidad que nosotros estamos con una lucha todos los días. Y la palabra de Dios describe al cristiano como un soldado. Y no lo describe como un soldado porque esté participando en un desfile militar. No es así. En realidad nos describe como soldados porque nos encontramos en un campo de batalla, ¿sí? Estamos todo el tiempo en una lucha y entonces es muy importante que como soldados que estamos en batalla no nos descuidemos porque eso puede ser fatal, ¿sí? Un soldado que anda ahí papaloteando con su rifle o que lo abandona y que lo deja, pues es muy propenso a que no termine ni siquiera esa lucha, puede morir. Entonces, nosotros debemos tomar esto con seriedad porque tenemos una lucha. Y no podemos de ninguna manera subestimar al enemigo, ¿sí? Y no podemos tampoco enfrentarlo como si fuera cualquier cosa, porque
estamos corriendo un riesgo de pelear ligeramente y de entonces, en ese sentido, hay muchas consecuencias. Y yo quiero hablarles de esto. Miren, ¿por qué creen ustedes que sigue habiendo cristianos que están esclavizados a las mentiras? A las mentiras. Aprendieron a mentir a cierta edad de su vida, vinieron a Cristo, el Señor los hizo, les ofreció esa libertad y sin embargo sigue siendo una práctica en muchos. Y no pueden ser libres de decir mentiras, tienen una costumbre que no los deja simplemente decir la verdad. O el orgullo, ¿sí? ¿Conocen a cristianos orgullosos? Si no, vean para acá enfrente, ¿sí? Y a muchos les es imposible controlar, por ejemplo, el mal humor. Tienen mal humor, de todo se enojan, de todo explotan, rápidamente revientan, tienen un mal genio, pero ya son creyentes. ¿En dónde está entonces esa libertad que nos dio Cristo? ¿Por qué muchos no pueden dejar la pornografía, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que pasen los años y no podamos cambiar en algunas áreas de nuestra vida? Y por algo estamos aquí. ¿Están de acuerdo? Si estamos aquí el día de hoy, es porque todos sabemos que nos falta algo, que estamos trabajando para que eso que tenemos mal sea corregido, sea cambiado, sea transformado. No estamos aquí porque seamos perfectos. Y los que enseñamos la palabra, estamos muy lejos de serlo. Pero estamos aquí el día de hoy porque precisamente estamos buscando fortalecernos en la palabra. Estamos buscando la gracia de Dios, el perdón de Dios, y estamos aprendiendo de la palabra para estar fuertes y para mantenernos en la lucha, en la batalla, para ser constantes, para ser fieles al Señor. Estamos aquí por eso, ¿sí? Y todos los que están aquí necesitan esta palabra y necesitan del Espíritu Santo y necesitan la revelación de la palabra de Dios para poder caminar con libertad y para poder continuar en la vida comportándonos como el Señor quiere que lo hagamos y no a nuestra manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay creyentes que no son verdaderamente libres? Bueno, pues no son realmente libres simplemente porque están esclavizados al pecado. Hay pecado en sus vidas, hay pecado que han estado practicando, hay pecado que no los ha dejado o que no han dejado, y eso es lo que los esclaviza. Entonces, es una realidad que Cristo nos libertó. Es real lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Lo que estamos celebrando hoy, Domingo de Resurrección, es una verdad. ¿Sí? Cristo venció a la muerte. Cristo venció a Satanás. Cristo venció el pecado y nos hizo libres. Somos libres. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Bueno, Satanás es el padre de la mentira y quiere que vivamos engañados, y en este sentido usa a los demonios para hacernos creer en sus mentiras, para desviarnos de la verdad, para que no pongamos atención a lo que Cristo ya hizo a favor de nosotros, y entonces desvía nuestra atención y nos hace creer y nos hace pensar que simplemente no ha sido así y no podemos hacerlo. Entonces, ¿Satanás puede influenciar en la vida de un cristiano? Sí lo puede hacer. No te puede poseer. Satanás nunca nos va a poder poseer porque en nosotros habita, en todo creyente habita el Espíritu Santo. Y no hay comunión de la luz con las tinieblas. Pero Satanás influye y usa diferentes maneras para influir en nuestras vidas y esclavizarnos a nuestra propia concupiscencia, a tus pecados, y eso te provoque que dejes de confiar en Dios. Y entonces aquí es
donde creo que el enemigo con sus demonios hace de las suyas, ¿no? Y logra que muchos creyentes vivan esclavizados, engañados y derrotados, como si no hubieran recibido nunca esa libertad de ya no ser esclavos del pecado. Entonces, esa es la función del enemigo. El enemigo viene a robar, viene a matar, viene a destruir y también viene a confundir. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con mentiras. Ese es el engañador y el engañador no ha cambiado. Él usa las mentiras. ¿Y cuál es la meta del enemigo? La meta del enemigo es desviarnos para que no hagamos la voluntad del Padre, para que no glorifiquemos el nombre de Jesús. Eso fue lo que hicieron con Adán y Eva. Entonces, aquí los creyentes necesitamos entender esto para que podamos usar todos los recursos que tengamos disponibles para poder librar esta batalla que tenemos todos los días. Y aquí está el tema que el día de hoy vamos a tocar. La guerra espiritual. Cuando yo les dije a los de cabina que me preguntaron cuál es el tema, les dije, la guerra espiritual, hoy van a salir demonios. Y es que tenemos, de alguna manera, tenemos conceptos de lo que es la guerra espiritual muy fuera de la realidad, muy separados de la verdad de Dios, porque este tema ha sido muy manoseado, este tema lo han aprovechado mal y muchas veces se ha manipulado a la gente con esto. Y a veces en esos lugares donde más se comparte, casi es el pan de todos los días, domingo tras domingo es el tema guerra espiritual, a aplastar a demonios, a mover la espada, que es la Biblia, para ver si en el aire nos echamos a un demonio. Eso no es la guerra espiritual. Y por eso, cuando muchas veces vemos este tema, como que decimos, bueno, por lo menos yo, la primera vez que escuché de ese tema fue en otra congregación y hubo cosas muy desagradables. A mí no me gustó. Fueron cosas muy desagradables porque a veces quieren dar a entender a la gente, o no sé qué pasa, pero a la gente le gusta el show, le gusta el espectáculo, y entonces hacen pasar a la gente al frente, imponen las manos, los hacen dar vueltas, los hacen que se caigan al piso, que rueden, que vomiten. Eso no es la guerra espiritual, hermanos. Es espiritual, no es algo físico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí debemos entender es que la guerra espiritual es real. La guerra espiritual es verdadera, ¿sí? Y no porque estemos mal informados o no tengamos, o tengamos mucha influencia de lo que se ha hecho afuera en relación a la guerra espiritual, no significa que no exista. Es real y el escenario donde se lleva a cabo esta pelea es en el alma de cada cristiano, de cada creyente. Es aquí en la mente donde está la lucha diaria. No es física. Nosotros no vamos a ver esos demonios. Y entonces, de esa guerra es que Pablo nos va a hablar en este pasaje de la epístola a los Efesios. Y entonces yo quiero invitarlos a que oremos, ¿sí? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque en ti, en tu Hijo Jesucristo, hemos sido libres del yugo que nos esclavizaba al pecado. Y el enemigo, Señor, nos ha confundido y nos ha hecho retroceder y nos ha hecho caminar como esclavos cuando somos libres. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la llenura de tu Espíritu, que nos des la fortaleza que necesitamos para entender y para hacer tu voluntad, para caminar como tú esperas que caminamos los que ya hemos creído y los que somos tuyos.
Yo te pido, Señor, que derrames el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros y que traiga revelación a nuestras vidas. Trae entendimiento de tu palabra, Señor, y déjanos entender cómo es que nosotros debemos vivir y caminar día con día para caminar en victoria y para darte a ti toda la gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos por favor a Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar con el verso 10. Y bueno, hay mucho que decir entre versículo y versículo. Entonces, dice el verso 10. Perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Justo esto que acabo de hacer, que es orar y es pedirle al Señor que nos fortalezca, esto es una de las maneras en la que nosotros todo el tiempo debemos buscar fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico para la vida cristiana efectiva es que oremos, hermanos, que busquemos a Dios en oración, ¿sí? Y también algo que es importante para el creyente es que estemos preparados, que nos estemos preparando día con día. Si como creyentes no leemos la palabra de Dios, pues en realidad no estamos preparados, ¿sí? Y un creyente no preparado se convierte en un creyente que tarde o temprano va a caer derrotado, ¿sí? Y va a tratar de servir al Señor, pues con sus propios recursos, con su propia sabiduría, con sus propias fuerzas, y cada día va a tener más y más decepciones, porque no va a poder mantenerse en el camino usando sus medios, sus recursos, su inteligencia, lo que para él es importante, sin depender y sin estar tomado de lo que Dios nos acerca y nos da para llevar a cabo esta batalla. Entonces, la fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia, necesitamos depender de Cristo, ¿sí? No podemos dar frutos si no estamos pegados a la vid. No podemos dar vida, no podemos crecer si no estamos pegados a Cristo, si no estamos dependiendo de Él en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Entonces, el versículo 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y toda la armadura de Dios no es algo que se quita y que se pone, ¿sí? Según la ocasión, hoy no me combina la armadura de Dios, me la voy a quitar, la voy a dejar aquí. Hoy no me la llevo. Tampoco es un uniforme que usemos los domingos. ¿Sí? No es el domingo, día del Señor, hoy sí me llevo la armadura del Señor. No funciona así, ¿sí? Tampoco es algo así como cuando juegas fútbol, estás en un deporte, te pones tu uniforme, terminas de hacer tu deporte y te lo quitas el uniforme. No se trata de eso, ¿sí? La armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que acompañan al cristiano toda la vida. Toda la vida necesitamos traer esa armadura. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Esta armadura es lo que nos va a proveer del poder divino para vivir la vida cristiana. Esta armadura es la que todo creyente debe traer en todo tiempo. Y esta armadura proviene de aquel que es poderoso. ¿Quién es? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto dice Judas 24 y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Las acechanzas malignas de Satanás son fabricadas por él con base a ya dijimos, a la artería y al engaño que él usa todo el tiempo. ¿Y saben qué? Hoy en día, mucha gente no cree en Satanás, no cree en los demonios. Pero es muy chistoso porque no creen, sin embargo, hay un aumento en la práctica del ocultismo, por ejemplo. Y también hay un aumento en el culto a demonios. ¿Y quién creen que está detrás de todo esto? Pues es Satanás. A él no le importa si crees o no crees. Mientras le sirvas y le adores, mientras estés apartado de Dios, mientras no busques a Dios en su palabra, mientras no ores, mientras no camines como es digno de un verdadero cristiano, a él no le importa si crees en él o no crees. Al final estás haciendo lo que él quiere. Entonces vean qué peligroso es, ¿sí? Que creyendo que estamos haciendo lo correcto, estemos sirviendo al enemigo, estemos siendo piedra de tropiezo para los que sí quieren creer y para los que sí quieren caminar como es digno. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no pelees con tu suegra. El enemigo no es tu esposa. El enemigo no son tus hijos, no son tus cuñados. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ese es el enemigo. Entonces, en la vida cristiana vamos a batallar todo el tiempo. Y de eso necesitamos estar conscientes. Todo el tiempo que estemos aquí, vamos a andar en batalla. En contra de fuerzas malignas que ya vimos quiénes son, poderosas, que están encabezadas por Satanás. Y vamos a primera de Pedro 5:8. Allí Pedro nos advierte y nos pide, Pedro, sed sobrios y velen. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si en este momento el Señor abriera nuestros ojos para que podamos ver el mundo espiritual, se darían cuenta que aquí, a nuestro alrededor, está agazapado el enemigo, esperando que te descuides. Y bueno, no digo esto para meterles miedo, ¿no? Ahora ya no van a querer ni ir al baño. No lo estoy diciendo para meterles miedo. El cristiano no debe andar con miedo por la vida. Nosotros no debemos andar allí con temores y, ay, no vaya a ser que me salga un demonio. No, hermano. Nosotros esto lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener presente para no confiarnos. Porque regularmente caminamos muy confiados. Y lo peor de las cosas es que andamos muy confiados en nosotros mismos. Ojalá ya anduviéramos caminando confiados en Cristo, confiados en el Señor y diciendo, yo estoy en tus manos y venga lo que venga, yo sé que voy a liberar esta batalla porque tú estás conmigo, porque tu palabra está conmigo, porque el Espíritu que me da poder está conmigo, pero no caminamos así. ¿Cómo caminamos? Muy confiados en nosotros, en mis recursos, en nuestras cosas, en mis pensamientos, en mi opinión, pero no tomamos en cuenta lo que el Señor nos dice. Entonces, una de las estrategias más efectivas de Satanás es hacernos creer que la batalla espiritual es una ilusión engañosa. ¿Sí? Y ahora con tantas cosas que vemos en la tele, así como que decimos, ay, cálmense, bájenle, o sea, no es para tanto. Y nos hace creer y nos quiere hacer pensar que no se está librando ningún conflicto, ¿no? O sea,
que son teorías conspirativas y que no hay nada de amenazas serias entre el bien y el mal y que no hay ningún campo sobrenatural o invisible o espiritual. Eso es lo que quiere el enemigo que creas, porque eso va a hacer que camines confiado. Pero ser sobrio, como nos dice Pedro, significa ser moderado, ser discreto, tener dominio propio, tener control de mis emociones, de mis pasiones, de mis deseos, tener control de lo que veo, de lo que hablo, de cómo camino todo el tiempo. Y para contrarrestar los ataques del enemigo, debemos depender de la fortaleza de Dios, ¿sí? Todo creyente necesita esta armadura y unirse a los demás creyentes. No es una lucha que tú puedas llevar solo. No es algo que tú solito con tu armadura bien puesta vas a decir, así como David venció a Goliat. Échenmelo. No es así. Tú necesitas unirte con el cuerpo ante los problemas de la vida y ante las situaciones que estamos viviendo. Necesitamos estar unidos, caminar en unidad. Esta era la oración que Jesucristo le hacía al Padre. Y constantemente le decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero a veces perdemos el tiempo, ¿no? Y sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas que nos dividen. Estamos comentando cosas que nos quitan esta unidad y que no nos permiten caminar como cuerpo, integrados, juntos, unánimes, por un mismo objetivo y por un mismo propósito. Estos gobernantes malignos son seres satánicos, príncipes de las tinieblas, no son personas, sino ángeles, y son ángeles caídos a los que controla Satanás. No son fantasmas, no son invenciones tampoco. La meta que ellos tienen es apartarnos de Cristo, hermano. Es hacernos pecar otra vez. Ese es el objetivo del enemigo. Destruir la iglesia de Cristo. Destruir lo que el Señor estableció, que es la familia. Ese es el objetivo de Satanás. Dividirnos. Entonces no podemos tomar a la ligera todo esto, ni podemos andar allí por la vida haciendo polémicas, problemas, pleitos, divisiones que nos hagan tropezar y que nos hagan desviarnos. Porque eso es justo lo que divide. Esas cosas son justas, las cosas, las críticas, las discusiones, los chismes, los pleitos, esas cosas son las que traen división. Entonces, requerimos de poder sobrenatural para vencer a los enemigos de nuestra alma, que son el mundo, que son Satanás, que es nuestra propia concupiscencia, que es la carne, ¿sí? ¿Y quién es el que nos da ese poder? ¿Dónde lo obtenemos? Es solamente por medio del Espíritu Santo. Dios mismo es el que nos va a dar ese poder para ponernos esa armadura y entonces poder vencer todo lo que pueda venir en nuestra contra. Mateo 16, 18, por favor. Fíjense cómo nos anima aquí Mateo y nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Cristo el que edifica. Esta obra es de Cristo. Y nosotros necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos fue dado para guiarnos, para conducirnos, para orientarnos, para revelarnos todas las cosas. Vamos otra vez ahora al versículo 13 de Efesios 6. Dice, por tanto,
tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia. Cuando dice estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, está hablando de un cinturón, y ese cinturón es la verdad. Y nos lo está proporcionando como parte de las herramientas que nosotros tenemos que usar para vencer al enemigo. Porque adivinen con qué lucha Satanás. Exactamente con lo contrario. Satanás lucha con mentiras, con medias verdades. ¿Sí? Y muchas veces él trae esos ataques a nuestra vida, pero los creyentes, los que somos de Dios, no vamos a usar esos. Nunca van a ver al Padre o al Hijo usando la mentira para atacar. Nunca. El Señor Jesús siempre usó la verdad para contrarrestar las mentiras y los ataques de Satanás. ¿Sí? La coraza, esa coraza de justicia. Satanás a menudo va a atacar nuestros corazones, ¿sí? El centro de nuestras emociones. No que te va a disparar al corazón y te va a herir. No, va a usar nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra confianza, ¿sí? La aprobación que tenemos de Dios es esa corona, es esa coraza que nos va a proteger nuestros corazones de esos ataques del enemigo. Entonces, estando firmes en el Señor, Él nos va a probar porque Jesucristo nos ama y Él envió a su Hijo para afirmarnos y para darnos vida. Cuando nosotros estamos entendidos de la obra de Jesucristo, no hay temor, ¿sí? No hay miedo a esos ataques, estamos confiados porque tenemos la esperanza y sabemos quién es Jesucristo. El poder que tiene sobre Satanás mismo. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este calzado se refiere a la buena disposición que debemos tener para difundir las buenas noticias. No para difundir el chisme, no para difundir pleitos, no para difundir contiendas. El Señor nos está diciendo, usen el calzado para tener una buena disposición que nos lleve a llevarle a los demás las buenas nuevas del Evangelio. Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea cansada, difícil, molesta, en donde toda la vida nos dicen que no, en donde no hay mucho resultado, en donde la tarea que hacemos al evangelizar es muy grande, pero hay muchas negativas. Esto es lo que Satanás quiere que pensemos. ¿Para qué? Para que no lo pongamos en práctica. Para que no estemos anunciándole a otros lo que nosotros hemos recibido y que nos ha bendecido. Entonces, el calzado que Dios nos da es esa motivación para continuar proclamando la paz verdadera que solamente Cristo puede dar, que el mundo no da, que solamente da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta noticia la necesitan escuchar mucha gente. No te quedes con estas buenas nuevas de bendición y de salvación. Llévalas a otros. Comparte el evangelio. Ponte ese calzado que te lleve a anunciar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Da testimonio con tu vida, con tu comportamiento, con tu forma de ser, de lo que Cristo ha hecho en ti. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe
con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La fe es un escudo, hermanos, que nos protege. Y lo que vemos son los ataques que Satanás nos hace en forma de insultos, en forma de contrariedades, de tentaciones, ¿sí? Pero el escudo de la fe nos protege de esos dardos que el enemigo va a estar arrojándonos todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos la perspectiva de Dios, podemos ver más allá de nuestras circunstancias. Podemos ver más allá de lo presente, de lo que estamos viviendo, porque si nos dejamos enganchar por lo que ahorita nos está atacando, no nos va a servir. El enemigo quiere eso, que nos enojemos, que nos enganchemos, que discutamos, que nos indignemos. Seamos sobrios, estemos caminando con sobriedad y tener presente que la victoria es nuestra. Ya el Señor nos dio esa victoria, ¿sí? Dice el versículo 17, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un yelmo la salvación. ¿Dónde va el yelmo? ¿Sí? Va aquí en la cabeza, es un casco. Y Satanás quiere que dudemos de ese casco que el Señor nos dio. Quiere que nos lo quitemos y lo pongamos a un lado. Nosotros necesitamos tener la salvación como algo que nadie nos puede arrebatar. ¿Sí? Jesucristo nos dio esa salvación. Y entonces el yelmo va a proteger nuestras mentes de poner en duda, cuando venga el enemigo y quiera poner en duda lo que tienes, esa salvación te va a hacer que te mantengas firme y que no seas afectado por eso que el enemigo te está atacando. Muchas veces cuando cometemos un pecado, cuando nos desviamos, cuando bajamos la guardia, eso es lo que el enemigo viene a atacar. Viene y te dice, tú ni salvo eres. Mira cómo te comportas. ¿No te acusa así? ¿No viene aquí a perturbarte y hacerte creer que es mejor no venir? Esa es la tarea del enemigo. Esa es la lucha espiritual verdadera. Así es como actúa y así es como nos hace sentir que lo que el Señor ya nos dio no es real y no es verdadero. La espada de la palabra de Dios, la espada es la única arma ofensiva en esta lista que nos da de esta armadura. Y entonces hay momentos cuando necesitamos emplear una táctica ofensiva contra Satanás. Y cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Cuando el Señor vino a ser atacado por el enemigo, usó la palabra, el Señor usó la palabra. Satanás lo tocó con la palabra, pero el Señor usó la palabra correctamente. Entonces, quiero leerles este pensamiento del pastor John MacArthur. Dice, si estamos andando como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, en humildad y no en orgullo, en unidad y no en divisiones, en el hombre nuevo y no en el hombre viejo, en amor y no en lujuria, en luz y no en tinieblas, en sabiduría y no en necedad, en plenitud del espíritu y no en embriaguez de vino, así como en la sumisión mutua y no en la independencia que sirve al ego, entonces podemos tener la certeza absoluta de que vamos a tener oposición y conflicto. O sea, ¿cómo? Si yo estoy caminando bien, si yo estoy haciendo las cosas que al Señor le agradan, bueno, esto me tiene que mostrar que la lucha va a ser continua, que no se va a acabar. Fíjense, ¿cómo inició el ministerio de Jesús? Él fue llevado al desierto, ¿sí?
Y cuando inició, comenzó con una batalla de 40 días. Ahí lo pueden ver en Lucas 2. Y esta batalla, una batalla directa con Satanás, ¿sí? Y al finalizar su ministerio, Satanás, bueno, no solamente al finalizar, durante su ministerio y al final, Satanás estuvo arremetiendo contra Jesús todo el tiempo. Y Jesús todo el tiempo caminó en obediencia, todo el tiempo hizo la voluntad del Padre. Lo que el Padre le decía, eso hacía. Y nosotros podemos ver que sí lo metió en angustia a Jesús. ¿Sí? Cuando él va al huerto del Getsemaní, dice que está angustiado y está sudando gruesas gotas como de sangre. Y está allí en un momento difícil, porque no veía clara la voluntad del Padre. Pero una vez que él hace la voluntad del Padre, no cambiaron las cosas. Inmediatamente llegaron, ¿quiénes? Los soldados con Judas, que los encaminó hasta allí para señalarles quién era Jesucristo. Después de esto recibió una traición. Era una tras otra, que el Señor, caminando de la mano del Espíritu y obedeciendo al Padre en todo momento, no cesó la batalla, no cesó la lucha, ¿sí? Fue tan fuerte que lo vemos descrito en la palabra, ¿sí? Entonces esto nos enseña que esta batalla no se va a hacer más fácil a medida que creamos y obedezcamos más a Dios. Al contrario, se va a intensificar. Pero otra vez, no es para meterles miedo, ¿sí? A medida que los creyentes crecen y se hacen más fuertes, sí, el enemigo va a venir y te va a atacar. Pero tienes que confiar que el Espíritu de Dios está contigo. Tienes que entender que Jesucristo está contigo y que le perteneces y que nada te puede arrebatar del amor de Dios. Nada te puede separar del divino amor de Dios. Estas huestes de maldad, estos ángeles caídos, esta muchedumbre que está apoyando a Satanás, no van a ser motivo para que te arrebaten de la mano del Señor. Le perteneces a Cristo, ¿sí? Y quiero decirles que estas batallas que la iglesia tiene con Satanás ya han sido ganadas, hermanos. Ya han sido ganadas. ¿O qué estamos celebrando hoy? Pues sí, pero necesitamos entender lo que significa la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? No significa que puedes hacer pachanga y fiesta como lo hace el mundo. La resurrección de Jesucristo significa que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás. Esta lucha continua, el Señor ya la ganó. Ganó por la iglesia, ganó a nuestro favor. Fíjense lo que dice en relación a su crucifixión y resurrección de Jesús, que destruyó a Satanás y al poder del pecado y de la muerte, en Romanos 5, 18 al 21. Dice, así que como la transgresión de uno, vino la condenación de todos los hombres, por la transgresión de uno. De la misma manera, por la justicia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, los muchos
serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! En la medida que un cristiano se fortalece en el Señor, su victoria sobre todos los ataques y por sobre todas las cosas que podamos pasar, pandemias, enfermedades, guerras, lo que sea, la victoria está garantizada. ¿Sí? Está garantizada. Estamos en una guerra, eso es cierto. Es una guerra feroz, es una guerra terrible, pero no hay razón para que tengamos miedo porque somos del Señor. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fíjense bien, tras varios años de ministerio de Timoteo hubo un momento que se volvió temeroso, tímido. Y entonces Pablo le escribió. Vamos a 2 de Timoteo 1, 6, 9, por favor, y luego al 2, 1. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no de demonio propio, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 2. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y eso es lo mismo que tú y yo debemos hacer hoy. Esforzarnos por mantener en nosotros la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que yo te invito, o más bien es el apóstol Pablo aquí en el versículo 18, que nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermanos, la hemos descuidado mucho. Y por eso el enemigo viene a hacer estragos. Y por eso constantemente el enemigo viene a hacer de las suyas y nos hace dudar y nos hace temblar y nos hace creer que ya se acabó esa gracia, pero no. Lo que necesitamos como iglesia es buscar a Dios en oración y estar intercediendo por los demás. Estar clamando al Señor, sí, como lo hemos hecho por los enfermos, pero también por los que ya no vemos, por los que ya no quieren regresar, por los que ya están hechos a la manera del mundo. Mucha gente, si pudiéramos contar todos los que han pasado por aquí, seríamos una mega iglesia de 20 y tantos mil. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están esos niños que crecieron, se hicieron jóvenes y ahora no sabemos dónde están? Maestros, ¿cuánto tiempo se invirtió en clases, en enseñanzas? Y ahora los vemos en el mundo completamente. Pero el Señor nos pide que estemos con súplica para todos los santos, ¿sí? Versículo 19, y por mí, está pidiendo Pablo oración por él también, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, oren para que nosotros, los que somos sus pastores, estemos
hablándoles con denuedo del Evangelio de Jesucristo. Sus pastores tienen errores, hermanos, tenemos errores. Nosotros no somos perfectos y nunca hemos querido dar una imagen de que nosotros somos mejores que nadie ni que somos perfectos. Tenemos errores. Somos hombres con pecados, con flaquezas espirituales, al igual que ustedes, y nosotros necesitamos su oración. Por favor, no dejen de orar por sus pastores. No dejen de clamar al Señor por nuestras vidas para que estemos compartiendo con ustedes palabra viva y que no nos desviemos a compartirles cosas que no les sirven, cosas que no son del Evangelio. Oren por nosotros. Pablo les decía, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pablo siempre habló con denuedo, con valentía. No le importó que eso le provocara estar en la cárcel y ser azotado. Y los tiempos que hoy se vienen, hermanos, Dios nos libre de que nos acobardemos y que no nos mantengamos firmes en compartir lo que creemos y lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Porque vienen ataques y vienen cosas que nos van a querer limitar a decir o a hablar cosas que no le van a convenir a algunos. Pero Dios nos mantenga firmes y valientes aunque terminemos en la cárcel. Pero que seamos hombres que siempre estemos diciendo la verdad de Jesucristo sin temor a lo que nos pueda pasar. Versículo 21. Para que también vosotros sepan mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Aquí no está Tíquico, y Tíquico se menciona en varios libros de la Biblia, pero está Rubencico, está el hermano Chuchico, está el hermano Memico y el hermano Betico a sus órdenes, hermanos. ¿Sí? Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Que el Señor realmente nos permita consolarnos unos a otros y que los pastores de esta congregación seamos personas que nos carguemos por ustedes, que les amemos, que los cuidemos, que los consolemos, que los animemos a la fe. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Yo los invito a que esta palabra nos lleve a orar, nos lleve a buscar más de Dios, nos lleve a buscar la unidad, nos lleve a vivir con paz, con alegría de saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que ya nos ha dado la victoria, que nos ha liberado ya de las cargas del pecado y que estemos confiando plenamente en Él. ¿Sí? Gracias, hermanos. Dios les bendiga.